ya hemos finalizado las 4 ponencias. Vamos a iniciar ahora el debate. Pido, por favor, a los ponentes que nos acompañan que activen su micrófono y su cámara para poder intervenir en el debate, que será moderado por Ángeles Ruiz García. Ella es periodista gastronómica, coordinadora de la cátedra, y vamos a iniciar cuando quieras, Ángeles, ya el debate. Tenemos a los profesores Gregorio Varela y Joan Vallès, se incorporarán de manera inmediata al resto de ponentes, pero podemos empezar ya. Decir también que los asistentes que quieran plantear alguna pregunta a los ponentes lo pueden hacer a través del chat y nosotros le trasladaremos a Ángeles la pregunta para que ella la pueda plantear a los ponentes. Cuando quieras, Ángeles, adelante. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por su asistencia a esta mesa redonda. De adicionar los vídeos sobre las especias en origen facilitados por la empresa Carmencita y las 4 ponencias que componen esta jornada, a buen seguro hemos adquirido conocimientos sobre un apartado de nuestra alimentación, las especias y las hierbas culinarias, que resultan totalmente desconocidas para la mayoría. No podemos menos que desde la Cátedra Carmencita de Sabor Gastronómico dar las gracias y felicitar a los ponentes que han participado en esta mesa, en esta jornada. La profesora Marisa Vázquez Agredo, los profesores Gregorio Varela y Joan Vallès, así como el chef David Ariza, ya que sus intervenciones han resultado didácticas, reveladoras y además han aportado gran profusión de datos. Comenzamos esta mesa redonda con una pregunta genérica dirigida a todos nuestros invitados. ¿Son las especias y las hierbas aromáticas las grandes desconocidas de nuestra alimentación, profesor Gregorio Varela? Bien, pues buenos días. Yo encantado de estar compartiendo esta jornada, en la cual también he aprendido mucho de mis colegas y enhorabuena por ese aspecto multidisciplinar que le habéis dado desde la cátedra. Yo sí creo que son unas importantes desconocidas todavía. Y quizá aquí tendríamos que hacer de entrada un mea culpa, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hacemos encuestas alimentarias o encuestas de nutrición, pues nos hemos ocupado poco de saber cuál es el impacto que tienen las especias consumidas a través de las diferentes recetas, pues por ejemplo, en lo que es el consumo más frecuente o menos frecuente de determinados grupos de alimentos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un mea culpa por un lado. Y por otro lado, sin duda, cuando estamos hablando de los secretos en nutrición, son todavía aquellos que están en los alimentos de origen vegetal. Y por tanto, pues ahí, lógicamente, nuestras especias y nuestras hierbas aromáticas pues están de lleno en esos grandes secretos. En muchas ocasiones estos secretos se han mantenido, no porque no queramos desvelarlos, ¿no?, sino porque en muchas ocasiones ha habido problemas metodológicos a la hora de poder pues aislar correctamente, identificar y caracterizar esos secretos que están en los alimentos de origen vegetal. Afortunadamente, pues ya se van pudiendo tener muchas mejores técnicas analíticas que permiten pues ya tener una visión mucho más realista. Y al mismo tiempo también es cierto que vamos incorporando pues nuevos productos, nuevos componentes a nuestra dieta, y en ellos pues hay también parte de esos secretos. Siempre ponemos un ejemplo que es muy característico, que son las algas, que no las consumíamos y que ahora pues se están incorporando a nuestra cocina, a nuestra gastronomía, y lógicamente pues también queremos saber qué nos aportan. Profesor Joan Vallès, ¿son las grandes desconocidas de nuestra alimentación, las especias y las hierbas culinarias? No sabría qué decir, es decir, sí sabría qué decir, podría hablar 3 horas seguidas de ello, pero no tengo claro que la respuesta sea sí o no. Es decir, se notan poco, pero también se notan poco las especias, es decir, los condimentos de origen vegetal. Se notan poco porque son una parte pequeña de cualquier receta, no son la base. No vamos a comer 1 kilo o medio kilo o 200 gramos de una especia, evidentemente. Se notan poco, por una parte. Pero por otra parte, quizá por eso han pasado a ser como desconocidas, es decir, quizá porque se notan poco,
aunque dan mucho sabor, olor, conservan todo lo que hemos ido explicando, etcétera, predifieren alimentos y tal, pero quizá por notarse poco han pasado a ser desconocidas. Pero no desconocidas por el pueblo, que es mi enfoque etnobotánico, no desconocidas por las personas que popularmente van utilizando las plantas, porque si vemos lo que nuestros informantes etnobotánicos, y yo les he contado un poco de manera condensada, nos van diciendo, algunas de las especias están entre las plantas alimentarias más consumidas, más conocidas por la población. Y en los corpus culinario en Cataluña se ha recogido bastante con métodos etnográficos un corpus culinario. En Valencia también se está haciendo, no sé si ha acabado, pero entonces sé que está en marcha la iniciativa, y en estos corpus culinarios constan muchísimas, casi no hay receta en la que no salga alguna especia. Con lo cual, vuelvo a decir, no digo ni sí ni no. Desde algún punto de vista son desconocidas, pero finalmente son muy conocidas por el pueblo y muy utilizadas. Profesora Marisa Vázquez, hoy viendo las especias tan insignificantes, tan accesibles, tan económicas, nadie diría que han tenido tanto poder a la hora de escribir nuestra historia. Han provocado guerras, impulsado conquistas de territorios, han servido de moneda de cambio. Las especias han tenido un gran poder ritual, como hemos visto en su ponencia, relacionada con los sueños, la magia y el más allá. ¿Han perdido en la actualidad esta función ritual? Hola, buenos días. Yo creo que no, yo creo que siguen teniéndola, y además en determinados contextos eso es mucho más evidente, ¿no? A mí me viene a la cabeza, yo durante muchos años he trabajado y sigo trabajando en el mundo de América precolomina y América actual, y a veces cuando trabajamos con cromatografía y este tipo de técnicas necesitamos crear en el instrumento de estudio una base con todos estos materiales que luego nos podemos encontrar en las obras de arte o en los ungüentarios, y hay un mercado maravilloso que está, si vais a Ciudad de México, ahora cuando todo esto pase, que es el mercado de Sonora, y en el mercado de Sonora se siguen viendo una mezcla de especias, colores, olores, que allí la gente compra con muy diferentes fines, entre ellos el mágico ritual con aplicaciones medicinales y, por supuesto, el culinario, el artístico, etcétera. Y evidencias de este tipo también las encontramos en la actualidad en esta parte del mundo que es Occidente también, pero esta Europa occidental, ¿no? Trabajamos mucho con Italia, y en Italia también tenemos proyectos en Israel, concretamente en el Mar de Galilea, un entorno donde las especias, obviamente, por histórico, tienen tanta trayectoria, ¿no? En las tres culturas del libro, la cristiana, la musulmana y la judía, como hemos visto hoy. Y sigue siendo de actualidad, y los mercados están llenos, y es un tema muy femenino allí también. Entonces, este cruce que a través de la especia se produce, el cruce cultural entre lo que es lo culinario, lo medicinal, lo artístico, está presente, lo ritual estuvo presente y sigue presente en el imaginario colectivo, muchas veces de generación en generación, como yo decía, ¿no? Con el laurel y poner laurel bajo la almohada se sigue, o el chupete en la dormidera, continuamos manteniéndolo vivo, y los mercados es uno de los mejores lugares para testear todas estas cosas, viendo la población, ¿no? ¿Qué compra y para qué compra? Y a veces te sorprendes porque lo compra con fines culinarios, pero también con otros, aromáticos, rituales, etcétera, que hunden sus raíces pues en la noche de los tiempos. Profesor Varela, en su intervención apunta una interesante idea, y es la manera en que cocinas importadas que están de moda en nuestro país, como las cocinas orientales, incluyen combinaciones de hierbas y especias que son comunes en nuestra gastronomía, que no son comunes en nuestra gastronomía. ¿Vienen estas cocinas que consideramos exóticas a enriquecer nuestro conocimiento gustativo sobre las especias? No usábamos el cilantro, por ejemplo, y ahora es común encontrarlo en los mercados, ¿no? Por poner solo un ejemplo de ello. No, efectivamente es así, pero yo en cualquier caso lo primero que trataría de recomendar, si se me permite, es
que, que, que mantengamos o recuperemos lo que es más propio y cercano a nosotros, ¿no? Lo mediterráneo. La cocina mediterránea, que es muy rica, como he tratado también de comentar y lo ha hecho de manera fantástica también nuestro cocinero, David. Y eso es importante, es decir, muchas veces las modas en las que todos podemos caer en la cocina, pues pueden hacernos olvidar que existen pues recetas milenarias de nuestra alimentación mediterránea que incluyen también pues esas especias, esos condimentos. Entonces yo haría esa primera recomendación, de que no nos dejemos llevar excesivamente por las modas, aunque la realidad que efectivamente vamos incorporando pues esas cocinas foráneas. Y la realidad también es que cuando se analiza, por ejemplo, pues algunos tipos de cocina, como es la cocina thai, ¿no? O la cocina de Vietnam, pues hay unas sopas, por ejemplo, de entrada que son una fuente de aromas, una fuente de hierbas, una fuente de condimentos y, por tanto, pues manteniendo en lo posible toda nuestra raíz mediterránea, de vez en cuando incorporemos alguna de estas modas foráneas, pues no nos va a venir mal, desde luego, para lo que es el tema de una mejor y más utilización de especias. Además, cuando en muchas ocasiones, ya hablando de salud, comparamos nuestro modelo mediterráneo, que en la Champions League está sin duda el primero, con precisamente los modelos alimentarios de algunas cocinas orientales, pues no estamos hablando de algunos rasgos de cocina como son las orientales que no nos puedan aportar salud. Así que, teniendo como base la mediterránea y que no se nos olvide, algunas incorporaciones pues pueden ser útiles también desde el punto de vista de salud, no solamente desde el punto de vista de sabor. En este sentido va la pregunta dirigida a David Arisa, ¿no? El profesor Vallés ha hecho referencia a la importancia de las especias y las hierbas culinarias en la Nouvelle Cuisine. Hoy sería interesante saber, ¿está pendiente de hacer un recetario en el que aparezcan en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hierbas aromáticas y especias en la cocina tradicional? Pero además de esto, querría saber qué presencia consideras que tienen las especias y las hierbas aromáticas en la cocina contemporánea. Pues, bueno, primero, buenas tardes a todos. Y lo segundo, a ver, creo que como todo es relativo, ¿no? Porque hay que recordar que el uso de especias, sobre todo especias, pimentones, etc., se han usado tradicionalmente para cubrir y enmascarar el sabor de ciertos alimentos. Y como bactericidas, sobre todo, porque todas las especies acaban teniendo esas propiedades un poquito fungicidas. Creo que eso llegó a un punto en el que cuando se empezó en la cocina y hoy en día se está volviendo otra vez a usar algunas, llegó un punto en el que cuando se buscaba la pureza del sabor, esa pureza del sabor en algunos momentos se confundió con eliminar todo lo que podía aportarle matices. Y se llegó en muchos casos a eliminar o a reducir muchísimo el uso de especias y de condimentos. Y como bien ha dicho Gregorio, dejando de lado elaboraciones y recetas tradicionales que tienen muchísima historia, muchísimo bagaje. Creo que a día de hoy es importante, poco a poco se van recuperando. Tenemos que intentar recuperar ese uso de las especias como aporte de contrapuntos de sabor, como aporte de matices, más que como se han usado tradicionalmente como elemento bactericida o elemento de conservación o de encubrimiento. Y a partir de ahí intentar pues, poco a poco que la gente entienda que todas esas especias pues al final nos van a dar un mundo de matices y de sabores, son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos, de lo que hemos contado. Hoy en día, pues yo creo que poco a poco la gente, sobre todo en los restaurantes y a un nivel gastronómico medio alto, se está recuperando ese uso de especias, sobre todo para aportar esos puntos de sabor diferenciales. En tu opinión, ¿los cocineros entonces tienen un conocimiento amplio sobre las propiedades de las hierbas culinarias y las especias? A ver, amplio. Lo que es amplio, relativamente. Volvemos a lo mismo. Sí que es cierto que creo que falta muchísima cultura de lo que son las especias más allá de su uso. Creo que todos los que estamos aquí sabemos usar especias.
Sabemos usar pimentón, sabemos usar ñora, sabemos usar cualquier hierba culinaria, romero, tomillo, etc. La mayoría de la gente que nos está viendo también sabe usarlas, pero muy poquitos pues nos hemos parado a analizar o a estudiar o a investigar sobre lo que realmente nos aportan a nuestra dieta, nos aportan a nuestra salud, los beneficios que tiene consumir todas esas hierbas aromáticas, esas especies. El uso sí que es común, todos hemos usado pimentón, pero ¿qué te aporta al final el pimentón? No nos lo planteamos, por lo menos a grandes rasgos a nivel popular. Profesor Varela, si nos aproximamos al papel que juegan las especias en nuestra salud, en su intervención advierte de la necesidad de moderar la ingesta de sal y de productos con elevado aporte de sal estructural o añadida, para no superar la cantidad de 6 gramos de sal todo el día. En cambio, en España el consumo medio de sal se estima 9,7 gramos al día, casi el doble de la cantidad recomendada. ¿Se dibujan las especias como un buen sustituto de la sal en nuestra dieta? Bueno, efectivamente es así. Yo creo que eso está más que reconocido y cuando se habla de estrategias dietéticas a la hora de reformulación de los muchos alimentos que contienen una cantidad importante de sal, pues en primer lugar están las especias, ¿no? Y esto lo digo tanto a nivel de la propia industria alimentaria como desde luego en las estrategias dietéticas hospitalarias o, por qué no, también a nivel de restaurantes, ¿no? O las cocinas en nuestros hogares. Y además, en los estudios, que no hay muchos, pero algunos sí, en los cuales se ha visto pues si esa compensación a través de las especias para disminuir el contenido en sal pues permite mantener el sabor y permite mantener la satisfacción, pues se consigue en poco tiempo. Es que aquí lo bueno que tenemos es que, por un lado, pues el exceso de sal lo podemos olvidar de manera relativamente rápida, pero además lo podemos compensar con el empleo de especias de mayor o menor intensidad dependiendo de la persona. Por tanto, lo posible, si se puede hacer personalizado, pues aún mejor, y estamos sin duda aportando salud. Es una herramienta fantástica. En el caso de la sal, yo creo que es donde se ha probado más y mejor. No solo en el caso de la sal, ¿verdad? En el caso del azúcar también se ha puesto de moda el uso de la stevia, el agave, ¿no? De la planta pita también procedente. Se dibujan también como una posibilidad en el caso de las personas que tienen diabetes o alguna otra enfermedad relacionada con el uso del azúcar. Claro, lo que he tratado de comentar es que efectivamente lo que es el aporte nutricional del contenido de las especias al total de la dieta, pues es relativamente escaso por las cantidades que utilizamos. Pero hoy nos interesa en nutrición, por supuesto, lo que aportan los alimentos o lo que contienen los alimentos, pero también cuando los combinamos, lo que excluimos, ¿no? Y hay 3 nutrientes críticos reconocidos por la OMS que debemos procurar disminuir y en muchas ocasiones evitar. Uno es ese contenido alto en sal, que como ya hemos comentado. Otro, sin duda, pues es la presencia de azúcares añadidos, y otro, pues fundamentalmente de grasa saturada. Entonces, en el caso de los azúcares añadidos, efectivamente podemos emplear edulcorantes naturales, que son edulcorantes no calóricos o bajos en calorías, y que nos van a permitir mantener un sabor dulce en los alimentos, que es un sabor que ese sí nos cuesta incluso más de apartar de nuestra dieta que el sabor salado al que yo me refería. Entonces, pues es una estrategia dietética importante, por ejemplo, pues en la población infantil, en la población de personas mayores, porque ese mantenimiento del sabor dulce en muchas ocasiones va a ser el poder mantener el apetito, que nos preocupa mucho que se pueda mantener en las personas mayores para que la ingesta sea suficiente. Así que efectivamente hay edulcorantes naturales como los que se han comentado que son muy válidos. Profesora Vázquez, buena parte de su investigación toma como punto de partida Roma. ¿Sigue teniendo fuerte presencia las especias en la cocina italiana actual si la comparamos con la presencia histórica que han tenido? Sí. Claro que sí. Cuando estamos por allí, además lo comentamos a nivel
del grupo de investigación que si percibimos sabores ligeramente diferentes y que algunos de ellos se debe al uso de especias locales o otra manera de utilizar las especias, pero indudablemente siguen teniendo presencia en la cocina actual, que es mediterránea, pero que también tiene sus propios elementos de identidad. Y yo creo que eso es importante señalarlo, como aunque compartimos un mismo Mediterráneo y a nivel de especias por ahí circula, la manera de utilizarlas, de mezclarlas, de combinarlas, eso puede ser muy ad hoc y lo es, ¿no? En Roma respecto a Nápoles, en Roma respecto a Valencia, Alicante, es decir, hay elementos, no es tanto la especia, sino el cómo se combina, que pueden servir como elementos de identidad. Y la identidad siempre es clave de fortalecimiento comunitario y a través del fortalecimiento comunitario generamos desarrollo local. Entonces, el conocimiento de todo ello en la cocina actual puede ser clave, importante como motor de identidad y desarrollo, ¿no? En todos estos lugares. Joan Vallés, ¿qué importancia diría que tienen las hierbas culinarias y las especias para la biodiversidad? Ya hace algunos años que la FAO viene advirtiendo sobre la drástica pérdida de biodiversidad en el mundo. El primer informe mundial sobre el estado de la biodiversidad que sustenta nuestro sistema alimentario, en 2019 presentaba pruebas crecientes y preocupantes de que la biodiversidad estaba desapareciendo. La situación no ha mejorado desde entonces. En el caso de hierbas culinarias, la pérdida de especies es tan elevada. ¿La pérdida de especies es tan elevada? A ver, yo no estoy seguro de que el consumo de hoy en día en los países industrializados como el nuestro, como los del Mediterráneo Norte, digamos, en sentido amplio, sea este consumo alimentario, sea una amenaza para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de lo que consumimos, ya sea lechugas, ya sea legumbres o ya sea especias, es decir, condimentos de origen vegetal, son cultivados, la inmensa mayoría. David ha puesto en uno de sus platos una hoja de jigsaw que me ha gustado mucho verla, una planta silvestre, y tienen mucho más potencial, y entonces nos iríamos hacia otro lado, porque el potencial de las plantas silvestres en alimentación y para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria es importantísimo. Ahora bien, entonces, en el momento en que empezáramos a echar mano de las plantas silvestres para la alimentación, que repito que creo que puede ser y puede llegar a ser sostenible, pero habría que regularlo bastante. Yo eso lo comparo con la recolección de setas, que en muchas tierras y en Cataluña es muy habitual, ir a cazar bolets, a recoger setas, etcétera, y esto no está poniendo en peligro de extinción serio, pienso, prácticamente ninguna especie de seta, pero sí que está mermando algunas poblaciones importantemente, con lo cual se habla de poner regulaciones, etcétera. Pero solo habría que poner regulaciones en especias y en plantas alimentarias en general en el momento en que nos decidiéramos a dar el paso, que creo que habrá que darlo, de usar las silvestres. Profesor Vallés y Varela, han hecho mención en sus intervenciones a la condición de productos, alimentos funcionales o nutracéuticos que podemos otorgar a las especias y a los condimentos. ¿Cómo se debería abordar esta cuestión y aprovechar estas propiedades? Empieza porque los bromatólogos sois más importantes en eso. Bueno, yo creo que, como trataba de decir, en primer lugar hay que conocer bien la composición, ¿no? Y todavía nos falta parte de analítica. En segundo lugar, el saber cuál es el valor real de esos componentes bioactivos, sobre todo los polifenoles, que quizás sea el gran potencial que tienen muchas de nuestras especias y muchas de nuestras hierbas. Y si ese potencial que tienen los polifenoles
digamos que actúa de manera aislada, o el potencial de los polifenoles tiene un efecto sinérgico con otros componentes que tenga pues ese plato, esa receta, que por ahí yo creo que van un poco los tiros. Por otro lado, pues también saber qué cantidad de polifenoles, o por dicho de otra manera, qué dosis de polifenoles a partir de las especias pues podemos aportar y que tengan un valor en cuanto a potencial antioxidante en nuestra dieta. Hay otro tema también interesante en el cual yo creo que hay que trabajar, y es ver cómo impactan los diferentes tratamientos culinarios o tratamientos industriales de los alimentos. Pensemos en las recetas de cuarta y quinta gama que contengan especias o contengan hierbas, pues cómo se mantienen, ¿no?, las propiedades de los polifenoles en cuanto a su biodisponibilidad, utilización. Así que hay, yo creo, una base importante, pero todavía bastantes interrogantes en ese sentido, ¿no? Me refiero para, finalmente, lo que decía, que tengamos evidencia científica que nos permita de manera clara pues hablar de poder a lo mejor establecer un claim nutricional a partir de polifenoles incluidos en especias o en condimentos, hierbas. Ambos han destacado también la importancia de disponer de tablas de composición o de incorporar a las tablas de composición de alimentos las plantas silvestres de uso alimentario, las especias y los condimentos. Una mayor colaboración entre disciplinas como las que ustedes representan, la etnobotánica y la nutrición, ¿podría ayudar a avanzar en esta dirección? Yo, antes de responder a ello, que la respuesta es que sí, radicalmente, pero la matizaremos si hace falta. Pero antes quisiera seguir al hilo de lo que Gregorio ha dicho, aportar mi visión etnobotánica, es decir, recogiendo saber tradicional de las personas sobre las especias. En este caso, vemos que muchísima gente nos habla de que añadir especias en buena cantidad a cualquier cosa, a una ensalada, a un guiso, a cualquier cosa, aparte de lo que pueda dar de aroma interesante, sabor interesante, etcétera, todo el mundo nos habla de que ayuda a digerir. Esto está bastante claro. Ayuda a digerir. No todas las especies por igual, evidentemente, pero algunas son claramente que ayudan a digerir. Después, otras cuestiones del sistema digestivo como antidiarreicos hay bastantes, pero sobre todo las principales es que ayuda a digerir y que conserva los alimentos si no los digieres, si no los comes el mismo día, etc. Es decir, la acción bactericida, antiséptica en general, incluso podría ser insecticida, de muchos aceites esenciales, evidentemente. Luego, cuando hacemos entrevistas a gente más joven o a gente que está más ya al día del conocimiento, digamos, moderno, y que no nos transmiten solo la tradición, y esto está bien, porque las tradiciones hay que irlas renovando y todo el mundo las va renovando en todos los ámbitos. Ahora nos habla mucho de lo que hablaba Gregorio antes, de los antioxidantes. Mucha gente dice, sí, porque añadir eso va bien porque te da años de vida, digamos, porque es antioxidante y todo eso. Es decir, la gente, el pueblo, la gente que sabiamente ha utilizado generación tras generación las plantas, mucha gente tiene clarísimo que muchas de las plantas condimentarias, muchas de las especias, sirven además de para preparar la comida para que te dé un resultado salutífero. Evidentemente, esta es la primera evidencia científica, es la evidencia etnográfica, etnobotánica, científica de estos usos. Después hay que ir a lo que hemos dicho, a las tablas de alimentos, y después hay que ir a ensayos, si hace falta, farmacológicos, toxicológicos, por si hiciera falta, etcétera, etcétera. Entonces, enlazando con eso, y después quizá Gregorio querrá decir si sí o si no, pero yo veo claro que hay que colaborar, claro, que la colaboración entre personas del ámbito botánico, del ámbito químico, en lo fitoquímico, del ámbito bromatológico y nutricional en lo estrictamente alimentario, es absolutamente necesaria, como en otros ámbitos es necesaria la colaboración entre botánicos, químicos y farmacólogos para poner en el mercado productos medicinales
interesantes a base de plantas que nos están poniendo sin ninguna duda, pues que en alimentación claro que hay que colaborar. Nos es difícil porque la pluridisciplinariedad pone problemas, evidentemente, y no estamos acostumbrados, pero habría que acostumbrarse, pienso yo. Bueno, yo más que 100% de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Joan, y sí decir que se van incorporando en las bases de datos y tablas de composición de alimentos cuál es la composición de diferentes especias y condimentos, desde luego al menos las más usadas en nuestros territorios, y se irán incorporando, lógicamente, de manera progresiva. Lo que yo me refería es que creo que sí que falta, y por eso decía que era una culpa en buena medida, es que en las encuestas alimentarias y nutricionales que hacemos a la población, saber cuál es el papel que juegan, por ejemplo, en cuanto a si el modelo alimentario que sigue una determinada población, pues es mejor cuando están más presentes las especias o es peor, ¿no? Y ahí probablemente sí que no se ha hecho mucha labor, desde mi punto de vista. Eso sí es una asignatura pendiente. David, creo que en este momento estás desarrollando un trabajo relacionado con la recopilación informativa de hierbas aromáticas y especias de la Comunidad Valenciana en colaboración con la Universidad de Alicante. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste este trabajo? Sí, un poco, sí, estamos con Segundo Ríos, bueno, amigos, nos conocemos, hemos hecho un catálogo. Yo estoy subvencionando una aplicación de reconocimiento fotográfico de plantas, pero solo enfocada en las plantas silvestres comestibles, sobre todo en la provincia de Alicante y del Mediterráneo en general. Llevamos 256, 260, ahora estamos terminando de cerrarlo, y la idea es un poco acercar a la gente toda esa biodiversidad, toda esa diversidad de plantas, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado de la transmisión tradicional del conocimiento, de la tradición, que está muy bien, pero claro, la transmisión del conocimiento tradicional siempre es oral y tiende mucho a comprimir el conocimiento y a generalizarlo, ¿no? Y pues muchas de las especies de plantas, pues acabamos llamándolas, como hemos comentado, Giksons, ¿no? Aunque, bueno, Joan Vallés sabe bastante más de plantas que yo y sabrá pues todos los tipos de Carsacum, Sonchus, Cicorium que tenemos dentro de Amico, ¿no? Y la idea es un poquito intentar, a través del uso, a través de las nuevas aplicaciones, que es el trabajo en el que me centro, nuevas aplicaciones y nuevos usos de las plantas silvestres comestibles, darle a la gente la posibilidad de actualizar todo ese recetario para acercar todas esas plantas al día a día, ¿no? A través de, pues bueno, de fermentados, de encurtidos, de cremas, de aceites esenciales, de diferentes elaboraciones que lo que hagan es despertar ese interés de la juventud, ¿no? Ahora que están tan de moda, como hablamos, los fermentados y demás, pues despertar ese interés, porque al final conseguimos despertar el interés en las nuevas generaciones por toda la riqueza botánica que tenemos en la provincia de Alicante y en el Mediterráneo en general, pues no dejará de ser un terreno, como yo digo, para frikis, para gente que bueno, que al final nos gusta, nos entusiasma, pero no dejamos de ser una minoría. Creo que es importante adaptar todo ese conocimiento y actualizarlo de una manera importante para despertar esa curiosidad en la gente. Y eso es un poco pues lo que, con ayuda de Segundo Ríos, pues estoy intentando llevar a cabo. Profesor Varela, hablando de juventud y de las especias en la población más joven, se ha hablado del programa Pangea de Educación del Gusto. ¿Puede explicarnos un poco más en qué consiste este programa educativo? Bueno, pues muchas gracias. Brevemente, hace unos años decidimos desde la Real Academia de Gastronomía y la Fundación Española de la Nutrición llevar una resolución al Parlamento Europeo mediante la cual lo que se proponía era que se protegiera el patrimonio gastronómico europeo y fundamentalmente a través de la educación y la equidad entre los diferentes países, ¿no? Ese informe sobre el patrimonio gastronómico europeo pues fue aprobado prácticamente por unanimidad el 12 de marzo del año 2014 y a partir de ahí, pues desde los diferentes países miembros empezamos a desarrollar acciones. En este caso,
pues en nuestro país decidimos empezar por un programa que incluía, yo creo que de manera bastante novedosa, pues no solamente aspectos educativos en el ámbito de la nutrición y de la dietética, sino también en el ámbito de la gastronomía y de educar el gusto. Entonces, desarrollamos el programa de PANGEI, que es Alimentación, Nutrición y Gastronomía en Educación Infantil, que tiene como principal objetivo, efectivamente, desarrollar desde pequeñitos, en el caso de nuestros niños, pues ese sentido del gusto, ¿no? Que en muchas ocasiones pues se ha tratado muy poco. Y entonces lo hacemos pues a través de talleres en el cual, por supuesto, participan cocineros, además de dietistas, nutricionistas. Se hace también a través de la involucración de los padres y familiares, a través de vídeos, etcétera. Ahora también están ya desarrollados los materiales correspondientes a educación primaria, y en todos estos materiales insistimos en la importancia que tiene pues esa educación del gusto, porque pensamos que es la mejor manera de desarrollar unos hábitos alimentarios adecuados, hermanados con la gastronomía. Y es eso lo que tratamos de hacer de la mejor manera posible. Entre los asistentes a esta mesa redonda hay alumnado de los grados tanto de nutrición humana y dietética como del de gastronomía y artes culinarias. Están haciendo una serie de preguntas, entre ellas preguntan por la bibliografía que pueden consultar, pero a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué consejo o recomendación les daría a cada uno en su ámbito si quieren profundizar en el saber y el sabor de las especias. Marisa, por ejemplo, ha apuntado alguna publicación relacionada con el arte y la gastronomía en su intervención. No sé qué consejo le dar a nuestros alumnos o recomendarle alguna bibliografía, algún libro que haya sido referencia a lo largo de tu desarrollo de trabajo, en fin. Marisa, el micro, por favor, el micro está apagado ahora. Sí, es que lo voy apagando a medida que intervienen los compañeros. Bueno, mi ámbito disciplinar, decía, es muy distinto a los otros compañeros. Eso ha dado interdisciplinaridad indudablemente a la jornada y eso es muy interesante. Yo sí que les invito desde el ámbito de la historia, las referencias serían muchas y muy variadas, ¿no? Dependiendo de los contextos culturales, las épocas, pero sí que es cierto que la historia nos aporta mucha información porque nos permite, ¿no?, conocer las raíces históricas y de empleo de todas estas especias que todavía seguimos utilizando. Y a veces nos sorprende cómo el continuum es tan lineal. Otras veces encontramos que no, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia se dan conquistas, también tú lo decías antes, se producen descubrimientos y todo eso hace que una misma especie tenga una trayectoria larguísima, pero se vaya enriqueciendo, combinando con otras, de manera que nos permite entender más lo que había en un origen, lo que tenemos ahora, de qué manera lo utilizamos, de qué forma podemos modificarlo y yo creo que es fundamental también ver el carácter poliédrico de la especie, ¿no? Es decir, que es y tiene una utilidad culinaria básica, pero al mismo tiempo ha tenido otras lecturas a lo largo de la historia, tanto a nivel, como decíamos, medicinal, como ritual, como doméstico, y todo eso, insisto, y volviendo a la cuestión de la identidad, creo que es importante. Yo sí que les invito, desde luego, a leer. Estoy a disposición en el correo electrónico para si hay preguntas precisas en este sentido, pero además para viajar mucho. Yo creo que ahora no, pero sí que es cierto que viajando, degustando, visitando mercados, mezclándote con la población, es donde se encuentran a veces todas esas... No sé, el tema de la especia y el tema de la especia que se va heredando generación a generación y a través de culturas,
en algunos casos lo tenemos ahí, en otros casos casi tiene que ver con el secreto del arcano, ¿no? Y solamente cuando te mezclas con la población, cuando consigues realmente que te cuenten historias, descubres, pues bueno, esas cosas que tienen que ver, pues que son entre bastidores y que son cosas de la cocina y cosas del laboratorio, que de otra forma es imposible. Entonces, aparte de leer, pues viajar, conocer, perderse entre la población, los mercados, los barrios, no es lo mismo la cocina de barrio rico, barrio pobre, todo esto también cambia, ¿eh? Y a veces las preservaciones, esto lo he vivido sobre todo mucho en México, en Guatemala, y a veces lo más tradicional justamente es lo que está escondido de una manera más recóndita en los barrios inimaginables, ¿no? Y en otras esferas, sin embargo, eso se ha alterado. Entonces hay que leer y hay también que pues hacer trabajo de terreno, de campo en esta línea, es fundamental. Y la interdisciplinariedad, justamente lo que hemos aprendido hoy con esta jornada, ¿no? La necesidad de que diferentes áreas que trabajan de manera distinta sobre un mismo elemento se pongan en contacto, comuniquen, eso es enriquecedor siempre. Profesor Joan Vallès, ¿alguna recomendación para los estudiantes? ¿Se ha recomendado el Costumari Botanic, ¿no?, de un valenciano, de alguna publicación que recomiende especialmente? A ver, es difícil decir, porque sobre especias, precisamente, existen muchísimas publicaciones, bastantes de ellas bastante buenas, sobre especias, condimentos en general, no solo los vegetales, pero me querría referir a dos cosas, a dos herramientas. Por una parte, lo he mencionado, las dos las he mencionado de paso en mi plática. Por una parte, el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad, y sobre la biodiversidad agrícola. Han salido ahora no sé si 5 o 6 volúmenes entre una cosa y la otra, y van a salir algunos más. Y es una recopilación muy importante de toda la etnobotánica ibérico-balear, y también en lo que hace a especias, con lo cual eso es una buena obra dentro de la cual se pueden encontrar muchas otras referencias, y es una obra que se puede encontrar fácilmente a través del Ministerio de Agricultura, porque esta es una cosa pública, hecha a partir de la Ley de la Biodiversidad, que establecía que había que hacer estos inventarios, y pienso que es una primera aproximación al inventario etnobiológico, porque también hay algunas cosas de animales e incluso de minerales en la península ibérica, y que vale mucho la pena. Y por otra parte, allí podrán encontrar más bibliografía. Y por otra parte, por lo que respecta a los territorios de lengua y cultura catalana, el mes que viene vamos a poner una base de datos de acceso público, en que sobre todo habrá este primer año, cuestiones de plantas medicinales. El año que viene se van a incorporar las plantas alimentarias, precisamente, y lo digo porque es un recurso que nuevamente es un recurso poliédrico, porque es una base de datos a partir de la cual se puede ver una bibliografía amplísima desde el punto de vista etnobotánico, que es el punto de vista que yo básicamente trato. Y en este punto de vista etnobotánico, y para hacer un poco el enlace con lo que una palabra que tanto Gregorio como Marisa han pronunciado, eso de la identidad. Yo creo que hay que aprovechar mucho la importancia de la proximidad, el afecto, la afección, la identificación con algunas plantas próximas de kilómetro cero, llamémoslas como queramos, algunas especias próximas a nosotros, y que no solo nos gusten porque huelen bien, no solo nos gusten porque saben bien, sino que nos gustan porque es nuestra herencia cultural, una herencia cultural que puede haber sido de origen mixto y todo lo que se quiera, pero es nuestra herencia cultural. Y, por ejemplo, es para mí emocionante cuando oigo a una persona que he mencionado en mi plática también decir que la pebrella, pues un tipo de tomillo especial del sureste ibérico y básicamente del sur valenciano, pues que la pebrella es mucho mejor y hace las aceitunas mucho mejores, mucho más sabrosas
que cualquier otra especie. Seguramente esto es discutible porque otro dirá que no, que es mi tomillo de montaña y otro dirá que es lo que sea. Pero esto es lo que es importante para mí, es el afecto, la afección, la identidad a través de todo este mundo de las especies aromáticas, con lo cual pienso que también hay que tener en cuenta esta cuestión etnográfica, esta vinculación afectiva entre el uso de las plantas y lo que significan para nosotros, más allá de su sabor y más allá incluso de su actividad medicinal y lo que quiera. Gregorio Varela, muy brevemente para terminar, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que están interesados en este tema? Bueno, pues desde el ámbito de la nutrición, yo me gustaría, bueno, en general de la ciencia, ¿no? Yo me gustaría que siempre que fuera posible, pues consultaran si hay disponibles revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Yo he hecho mención a dos recientes, una que está publicada en PLOS ONE y otra publicada en el Journal of AOAC y que precisamente pues permiten tener una visión global más allá del papel de las especias, pues en la bibliografía, en cuanto a su contenido en polifenoles, en cuanto a sus propiedades terapéuticas en relación con el uso culinario y un largo etcétera. Porque también este ámbito de las especias, los condimentos, las hierbas, muchas veces están sometidos a algo que es muy frecuente en alimentación y nutrición, pues que son bulos, paparruchadas o fake news, ¿no? Como nos guste mejor denominarlo. Así que en lo posible recurramos a la literatura científica porque así tratan y en lo posible pues a esas revisiones sistemáticas o metaanálisis. Aunque nos cueste un poquito más a lo mejor iniciarnos en su lectura e interpretación, pues es más que recomendable. David Ariza, para finalizar brevemente, un consejo para los estudiantes. Tú dices cocinen cocinar, por favor, ¿no? Sí, no, yo les repito, cocinar, por Dios, cocinar. Y el consejo voy a dar el mismo que le doy a todos mis alumnos, que sean curiosos, que no se cansen de preguntarse los porqués, que no se cansen de experimentar. O sea, cuando hablamos de especias, de hierbas culinarias, de plantas silvestres, que no dejen de ser curiosos, que no dejen de buscar información, que no se queden en lo que te cuentan solamente, ¿no? Sino que por ellos mismos experimenten y sean capaces de buscar y de llegar a conclusiones, ¿no? Toda esa herencia que tenemos, que en un momento dado, ya que la tienen, empiezan a cuestionarla y empiezan a buscar nuevos caminos, nuevas vías, nuevas formas de relacionarse tanto con el entorno, con las plantas silvestres, con las hierbas culinarias, con las especias, a través del cuestionamiento y de preguntarlo. Y luego, como bien ha dicho Gregorio, por favor, seriedad científica, cuidado cuando buscamos en Google, en las redes sociales, y vamos a buscar información sobre todo científica y avalada para pues tener por lo menos un respaldo de lo que estamos aprendiendo. Para terminar esta mesa redonda, ha sido difícil encontrar una única frase, porque las ponencias de todos ustedes han sido realmente jugosas e interesantes. He cogido una del profesor Varela que dice así: si queremos una dieta variada, equilibrada, satisfactoria, saludable, sostenible y al mismo tiempo social, compartida, nuestras especias y nuestras hierbas aromáticas han jugado siempre un papel importante, como sí se ha reconocido en la dieta mediterránea. Y lo tienen que seguir jugando, adaptándose a los requerimientos de la alimentación del siglo XXI. Muchas gracias a todos por su participación. Cierra la jornada el profesor Josep Bernabeu, director de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. Gracias. Algunas preguntas por parte de los asistentes, pero que han sido todas contestadas en el debate, y efectivamente me corresponde a mí, proceder a la clausura y a formular a modo de conclusiones algunes reflexiones. Bé, de manera molt breu, unes conclusions, però abans voldria tornar a reiterar als ponents i l'agraïment per haver participat en la jornada i per haver compartit aquestes magnífiques 4 ponències que ens han presentat. Unes intervencions que han mostrat l'interès de l'abordatge interdisciplinar d'una matèria, com la de les espècies i els condiments, complint així amb els objectius de la jornada.
Hem pogut comprovar la importància, la riquesa i l'interès que han tingut i continuen tenint el patrimoni cultural i científic de les espècies i els condiments i com aquesta memòria històrica de la que parlava la professora Vázquez ens du a un present i un futur on les espècies i els condiments continuen representant un valuós capital en matèria medicinal, culinària o cosmètica, entre altres usos i aplicacions. A través de les intervencions dels professors Vallès i Varela, hem comprovat lo fructífer que pot resultar les mirades complementàries de l'etnobotànica i la nutrició. Com poden ajudar les espècies i els condiments a afrontar molts de reptes alimentaris, culinaris, gastronòmics i nutricionals i, en definitiva, de salut que tenim que abordar al segle XXI. Tots dos, cadascú, des de la seva perspectiva, ens han recordat el seu paper en fer compatible el plaer i la salut, la seva condició de productes nutricèutics o funcionals i com poden reforçar els valors que comporta la cultura alimentària mediterrània. També ens han recordat com aquests sabors de tota la vida poden ajudar a millorar l'adherència de la població a hàbits alimentaris saludables i convertir-se en una font d'inspiració per la creativitat culinària i gastronòmica i fer realitat l'objectiu d'innovar des de la tradició, tal com hem pogut comprovar amb la demostració que ens ha oferit el cuiner David Ariza. Un món, el de les espècies i condiments, que té per davant un ampli reconegut per a continuar millorant les nostres vides en matèria d'alimentació, benestar i salut, però que també ens pot ajudar a avançar en la conservació de la biodiversitat i la sostenibilitat si la seva producció és capaç d'incorporar valors com els que ens han mostrat els vídeos facilitats per l'empresa Carmencita. Gràcies a totes i a tots per haver seguit la jornada a la que donem formalment per clausurada, però que es podrà tornar a visualitzar a través del vídeo que estarà disponible a la web de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic. Adeu i molta salut. Moltes gràcies.